Sí, dale, que arranca el reporte diario, lunes, nueva semana después del hito del viernes pasado con los 1000 en vivo. Gracias de vuelta a todos los que nos estuvieron acompañando, pero esto es así, hay que seguir, no hay que dormirse en los laureles y cada día, como lo indica el nombre del programa, hay que hacer un reporte nuevo porque es un reporte diario. Así que hoy tenemos más títulos. El cuádruple veto de Milei y una confesión, la prioridad es pagarle al FMI. Y una pregunta, ¿Milei suma vetos y pierde votos? Ay, qué loco, Más, vacaciones de invierno heladas, se movió poco y nada la cosa, a pesar de que hace unos días decía, no, es la mejor vacación de invierno de la historia del mundo y qué sé yo. Bueno, no se movió mucho el tema de la actividad económica y además Milei gastó 500.000 millones de pesos en un día para mantener un dólar que igualmente subió. Eso pasó la semana pasada. 500.000 millones de pesos se gastó Milei para mantener el dólar y está complicado. Sí, y además, buena noticia para el gobierno, grandes elogios al equipo económico de Milei. La mala noticia es que esos grandes elogios al equipo económico de Milei provienen del equipo económico de Milei. Bueno, cada uno hace lo que puede y hay más. Lo que decíamos, Macri versus Macri, la pelea de Jorge y Mauricio y la complicación de una posible alianza de el PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Parece que no va a haber prolas, parece que no hay prolas en la Ciudad de Buenos Aires, Y además, el Gordo Dan versus el Islam, un nuevo coletazo de la interna entre Santi Caputo y los Menem. ¿Es esto que está pasando? ¿O simplemente un arranque fascista del Gordo Dan siempre queriendo discriminar a algún colectivo, digamos, en este caso a los musulmanes? Recuerden poner likes y poner comentarios para acompañar este contenido, como lo han hecho durante toda la semana pasada, durante el fin de semana, durante los 1000 en vivo. Realmente la pegó muchísimo eso, lo que hicimos el viernes. Así que gracias, pero sigan haciéndolo, sigan poniendo likes, sigan poniendo comentarios. ¿Ya lo hicieron? Entonces arranquemos. Cuádruple veto de Milei y una confesión prácticamente, que es la prioridad es pagarle al FMI. ¿Por qué digo una confesión? Porque esto está escrito en el texto del decreto de Milei, ¿no? Porque esta mañana, ustedes sabrán, se publicó en el boletín oficial el veto de Milei a las 4 leyes, ¿no? Tanto el aumento de las jubilaciones del 7,2%, aumento del bono a los jubilados de 70.000 a 110.000 pesos, la moratoria jubilatoria y además la ley de emergencia en discapacidad. Algunas cuestiones con respecto a este texto del decreto que veta estas leyes. Ahí está la firma de Milei. ¿Y qué dice? Considerando que el pasado 10 de julio del corriente año, el Honorable Senado de la Nación dio sanción definitiva a los proyectos de ley y los números de los proyectos de ley, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir con esto? Que está considerando que el 10 de julio se hizo una sesión en el Honorable Senado de la Nación que es totalmente válida. O sea, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada ahí, que transpiraba en el stand ese de la rural con Polino y con Anelo, que le preguntaban sobre economía, un relator de fútbol y un periodista de espectáculo? Bueno, mientras él transpiraba, decía que la sesión era totalmente ilegal y que era una traidora bruta. Una traidora bruta era Villarroel. Bueno, todo eso ya quedó en el pasado, porque con este decreto y esta firmita dice que esa sesión fue legal. Otra parte es lo que decíamos al principio, ¿no? Es casi una confesión que está en este decreto, es cuando habla del financiamiento contemplado que tenían los propios textos de las leyes, y de uno de esos financiamientos, mire lo que dice. Cabe tener en cuenta que la reasignación que se pretende por medio del referido artículo 12, que el que habla de dónde sacar la guita para esto, es de imposible cumplimiento en tanto comporta una reducción en las cargas contempladas e incorporadas en las proyecciones y créditos presupuestarios del ejercicio 2025 para hacer frente a la deuda del Fondo Monetario Internacional. Prácticamente una confesión. No le puedo dar guita a los jubilados porque esa guita la tengo reservada para el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que dice. Ahí, no soy yo, es lo que dice Milei.
¿Cómo sigue la cosa? Bueno, ahora tiene que pasar por el Congreso, ¿no? El veto. Arrancaría por diputados y si rechazan el veto, se necesita 2/3 de los presentes para rechazar el veto, pasa al Senado. Si no pueden rechazar el veto en diputados, ya queda firme. Con una sola cámara hace que ya quede firme el decreto. Pero bueno, este miércoles hay sesión en diputados. De todas formas, no se espera que no se trataría este miércoles el veto. Igual se espera una sesión difícil para el oficialismo, así lo cuenta Ámbito Financiero, que dice vetos de Javier Milei, la primera reacción de diputados se prepara una sesión como respuesta el próximo miércoles en simultáneo a la movilización de jubilados, porque obviamente va a haber movilización de jubilados este miércoles. El Congreso volverá a tener una sesión impulsada por la oposición. Lo que decíamos, no se tratarían los vetos, lo que sí se va a tratar es media sanción de la declaración de emergencia de salud pediátrica, digamos, básicamente lo que tiene que ver con el Garraham y también el tema de las residencias médicas, la ley de financiamiento universitario, también presentada por la oposición, y además de eso, también se trataría el caso Libra. ¿Por qué? Porque se haría una votación en el recinto, porque como la comisión investigadora nunca se pudo constituir, porque tiene la mitad exacto del oficialismo y de oposición, nunca puede haber mayoría para elegir autoridades, así que van a hacerlo a través, o proponen hacerlo a través de una votación en todo el recinto. Y también algo similar que pasa con la comisión de presupuesto, que la preside José Luis Espert y no la ha convocado prácticamente en todo el año. Igualmente, algunos diputados, pese a no ser del núcleo duro del oficialismo, ya anticiparon que van a acompañar el veto del presidente, sea como sea. Tal es el caso de Rocío Bonacci, que es medio una libertaria disidente, medio de la línea Pagano. Estaba cercana a Lourdes Arrieta cuando fue todo lo de las visitas a los genocidas. Bueno, era la que había quedado ahí con Lourdes Arrieta. Bueno, esta chica Bonacci es la hija del gordo Bonacci, de Esta Democracia No Sirve, ¿no es cierto? Ustedes lo recordarán. Y si no lo recuerdan, recuérdenlo. Bueno, ¿qué dijo? Estuvo ayer en lo de Rebor, hay algo ahí, y confirmaba que va a votar el veto, aunque esté muy en contra. Mirá. Los tres proyectos, ¿cuál es el que más te incomoda votar o acompañar el veto? ¿Jubilaciones, moratoria o discapacidad? Y a mí la discapacidad me toca de cerca porque cuando estudié, que no me recibí en kinesiología, era el sector que más me gustaba laburar. Y sé lo que pasa, sé cómo se vive, también sé lo bueno del gobierno anterior y sé lo malo, sobre todo lo malo. Es lo que más me toca, pero las tres cosas es duro, es difícil, es complicado. ¿Y por qué no votás en contra? Claro. Porque yo acompaño al presidente. Excelente. Esa es mi realidad. Soy oficialista y aunque no me guste a veces, estoy ahí. Bueno, me quedo con dos cosas. Cuando estudié, que no terminé, me gustó esa aclaración, y me pareció horrible, pero lo voto igual. Pero veremos qué pasa este miércoles. Espera, como decíamos, después del veto, muy convocatoria para la marcha de los jubilados de todos los miércoles, y veremos qué dice la CIDE de esto. ¿Por qué? Una comita que agregamos a esto. Nota de Alconada Dumont este fin de semana en La Nación, que dice que la CIDE espía, básicamente, actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupos de jubilados. Sí, la inteligencia interna está prohibida, pero es tan absurdo que no solo hacen inteligencia de partidos y de organizaciones, sino que también hacen inteligencia de los grupos que van a protestar de jubilados, y también en la nota dice que hay carpetas de los grupos de los familiares de la gente con discapacidad que van ahí a protestar por una emergencia de la discapacidad. Y están todos como ahí carpeteados, es papá de tal, es mamá de tal. Tremendo, tremendo. Aparentemente el veto justamente de la emergencia en discapacidad es el que más le costaría al gobierno confirmar. Ahí le está costando conseguir los votos. Y un dato, me parece, para esto de que es por ahí más difícil conseguir los votos en este rubro para confirmar el veto de la emergencia en discapacidad, que esta mañana Martín Yarlora, de Grito Federal, los gritones, le decía ayer Berbisky, me causó gracia, los gritones, que pone, mira, un videazo de Martín Yarlora. Lo que no queremos es que se nos cierre el centro de día. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos en nuestra casa?
A los que dicen que las personas con discapacidad somos una carga, Bueno, yo les digo que somos ciudadanos. Esto lo comparte Yarlora en su Twitter, que acompaña con un texto que dice: si alguien cree que para lograr el superávit fiscal es necesario desfinanciar la ayuda a las personas con discapacidad, les comparto este video para que reflexionemos. La ley de emergencia en discapacidad no puede ser ignorada ni vetada, Bueno, y ahí el video que compartió Yarlora para apoyar el no veto, digamos, a esta ley de emergencia en discapacidad. Algunos aprovechan para recordar un dato que salió hace poquito, ¿no? Cuando se investigó todo lo que era el entramado de las empresas vinculadas a Martín Menem y a la familia Menem. La Andis, así como el Banco Nación tiene contrato con Tech Security, la Andis tiene un contrato con otra empresa vinculada a los Menem que se llama Global Protection Service, GPS, y ahí y en uno de los párrafos de esta nota de página 12 cuenta que a través de la resolución 691-2025 se le adjudicó la suma de 1.140 millones de pesos, extendible por unos 290 millones más, o sea, casi 1.500 millones de pesos que firmó con el Andis, con la Agencia Nacional de Discapacidad, una empresa de seguridad vinculada a los Menem. Digo, pues si quieren ahorrar un poquito, por ahí hay algo. Y hablando de este tema de la emergencia en discapacidad, casualmente ayer, porque el móvil de La Nación Más era por otra cosa, para hablar del cierre de las vacaciones de invierno y un poco cómo venían ahí, cómo había sido el movimiento de las vacaciones de invierno, pero en el medio de un móvil que no iba a hablar de eso, se cuela el tema de la emergencia en discapacidad. Escucha. Vinimos a ver a los macocos. Y el tema de los precios, ¿ustedes sacaron alguna promoción? Y me invitaron, así que no sé. Bien, si no lo hubiesen invitado, hubiese accedido a las entradas. Sí, acá en San Martín suelen ser entradas más accesibles. Y respecto al presente económico del país, ¿usted es optimista? ¿Cómo le está yendo? Sin palabras. No, mucho no puedo opinar. Y ahí se mete el acompañante, no quiero decir el marido para no... Hola, ¿qué tal? Tenemos un hijo con discapacidad y es una vergüenza Javier Milei y todo su gabinete lo que están haciendo con la Ley Nacional de Discapacidad. Vergüenza es poco, realmente. O sea, los dejaron desabastecidos completamente. No, no solo nosotros. Ojalá fuese un tema individual. Esto es un tema colectivo. Mirá. Y el veto a la Ley Nacional de Discapacidad es una vergüenza nacional. Un desastre. O sea, todo lo que funcionaba anteriormente, digamos, ya ahora no lo tienen, no hay... Prestaciones que no hay, el nomenclador de discapacidad está congelado desde hace más de, yo creo que 1 año y medio, que no aumentan los aranceles de los prestadores, o sea, de los terapeutas que atienden los problemas de discapacidad y los centros médicos, la atención médica, este gobierno le está destruyendo. Es una vergüenza. Mirá cómo se cuela el tema de la emergencia de la discapacidad en un móvil que no era para eso, pero claramente, claro, toda la gente afectada está muy caliente. Nos vamos a quedar con el tema. Igual, antes de pasar al tema de seguir con las vacaciones de invierno, hay gente que está preguntando por la encuesta que tenemos. Se están peleando Mauricio y Jorge Macri. Nosotros no decidimos quién se pelea entre sí. Lo único que decimos es quién nos gustaría que gane en esa pelea. Hay 2 opciones, no hay muchas más opciones. O bueno, empate. Empate puede ser, pero no hay muchas más. Ahora sí, nos quedamos con el tema de vacaciones de invierno y nos metemos ahí. Sí, porque estuvieron heladas las vacaciones de invierno. Se movió poquito y nada la cosa. Parece que el tema de ajustar para que no haya plata en la calle tiene algunas consecuencias en el tema del consumo. Tuit de Alan Longi hablando de los números del CAME con respecto a las vacaciones de invierno. Cayó un 10,9% la cantidad de personas que viajaron por el país estas vacaciones de invierno. En relación al año pasado, también en relación al año pasado, se gastaron 11,2% menos en números constantes. Pero mirá cómo viene cayendo en los últimos 2 años, porque si vos agarrás el cuadro de CAME, ves que en el 2023 había 5,5 millones de personas que viajaban, y para el 2025 se cayeron 1,2 millones personas menos.
desde el 23 al 25 que se mueven por la República Argentina. Pero mirá lo que decía el Robin de Adorni, Lanari, en las últimas semanas con el tema de vacaciones de invierno. Hay un tuit del 22 de julio de Lanari que dice: creo que ya estamos en condiciones de afirmar, 22 de julio, que son las mejores vacaciones de invierno de las últimas décadas en términos de movimientos, venta de pasaje, oferta cultural, actividades y consumo, sin previaje, sin plan platita. Y otro tuit del 29 de julio, por las dudas, dice: la semana pasada les molestó que suba el consumo de carne. ¿Cuándo? ¿Dónde subió el consumo de carne? Ahora le molesta que subió el 45% el aumento del consumo familiar. ¿En dónde aumentó el 45%? Bueno, pero no importa. Próximamente les molestará el boom de las vacaciones de invierno, la dura pelea del kirchnerismo contra la realidad. ¿Quién está peleando contra la realidad, querido Lanari? ¿Qué está pasando? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea más? ¿Quién pelea más? Bueno, pero más allá del informe de CAME, escuchemos testimonios de gente en primera persona que cuenta cómo le está yendo en estas vacaciones de invierno. Vimos que con las vacaciones ahora iba a levantar, pero no hay turismo. No, imagínate, acá tenemos la pasta libre a 12.000 pesos y no entra gente, no hay turismo en la calle. Todo es pagar, no alcanza. Capaz que tenemos un poco de movimiento al mediodía, pero llega esta hora y tenemos 6 horas capaz que no hay nadie. Opa. Muy mal momento para el sector. Muy malo, pésimo. De los años que estoy acá, que hace casi 30, entre enfrente y acá, nunca vi nada igual. Había momentos complicados, el momento de los cortes, el momento de los piquetes. Bueno, esos fueron momentos complicados. Pero la baja nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. La única experiencia es que estoy abierto, todavía me mantengo abierto, pero la pérdida total, hace 6 meses que estoy sacando de mis ahorros y manteniendo la estructura. Hay muchas familias que trabajan acá, no pueden quedar en la calle, pero no sé cuánto más, está muy caro. Uno supone que en vacaciones esto tendría que estar lleno y lamentablemente no hay clientes. No, la verdad que no estamos teniendo clientes, particularmente este es un bar deportivo y a menos que tengamos un partido importante como Boca River, no hay turismo, no estamos recibiendo gente. La recaída de este último tiempo fue muy notoria, más que nada para nosotros los gastronómicos. Sí. Bueno, la recaída, una cortina muy arriba para un tema tan dramático como que no hay ningún tipo de venta, perdón, pero me distraje un poco, pero bueno, sí, no pongan ese tipo de cortinas tan arriba para estas cosas. Pero además de los rubros afectados por la falta de consumo, hay otros que están cagados, básicamente, por las importaciones. Por ejemplo, los textiles, una textil de Avellaneda lo cuenta. No sé si con un malestar, una cosa amarga, un sabor amargo. Gente linda, lo importado nos está arrasando. Sí. No es el único rubro, todo lo que es el rubro textil. Exacto. Ahora, escuché el otro día los muebles. Las mueblerías para atrás, están entrando todos muebles importados. Exacto. Yo entiendo la oferta y la demanda, pero ¿cómo competís? No me pueden decir, ay, bajen los precios, así venden. Hay un costo que no se puede bajar. Si el kilo de algodón vale 10.500, claro. Le sumale la lycra, sumale la goma, sumale el nylon. La etiqueta, la bolsa, el empaquetado, el personal. A ver, chicos, ¿qué costo podemos bajar? Que bajen todo eso y nosotros también bajamos. Ahí estaban los textiles también quejándose de la falta de ventas, en este caso por la competencia desleal o competencia que no pueden tener con productos importados, en particular los importados desde China. Y ahora que terminamos con gente que realmente está sufriendo este modelo económico de Milei, nos vamos a meter a cómo ve Milei al modelo económico de Milei, pero antes, comentarios. Ustedes saben lo que hacer, sobre todo ustedes, que los estuve leyendo durante todo el fin de semana. Gente que se acercó al video que fue el reporte de los 1000 en vivo, a decir, no llegué a verlo en vivo, yo soy público diferido. Bueno, viejo, comprometete si sos diferido y a muerte con los likes y con los comentarios. Porque si no te comprometes a venir acá a las 12 del mediodía, como se está comprometiendo cada vez más gente, entonces acompaña con likes y comentarios, viejo. Y con share. Compartan este contenido en una historia de Instagram, en un posteo de Twitter o a través de su WhatsApp a los grupos de gente que más quieran o menos quieran, quizás. Pero compártanlo también, Gracias por hacerlo y seguimos.
Ah, sí. ¿Cómo ve Milei su propio plan económico, Nos enteramos que gastó 500 mil millones de dólares para mantener el dólar, que igual subió. Pero igualmente, ¿qué dice? Todo marcha acorde al plan. Sí, eso es lo que dice. Todo marcha acorde. Bueno, ¿qué es lo que dice Milei en este momento? Lo cuenta el que siempre nos cuenta lo que dice el señor Milei, que es Luis Miguel Majul, el que cuenta como nadie los pensamientos de Milei. ¿Qué está pensando Milei en este momento? Lo cuenta Luismi. Milei vuelve a explicar, lo hizo este fin de semana, que después del aumento de los últimos días, no hay razones en la economía real, fundamentos, para que el dólar siga subiendo. Milei descuenta que el incremento del dólar de estos días no se va a trasladar a los precios. Ah, no. Espectacular. Milei bueno, sigue confiando, por otra parte, en que la confía? Libertad Avanza, escucha bien, va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Enseguida lo vamos a analizar. Primero, dice Milei, dice a quien quiere escucharlo, sí, va a ganar el próximo 7 de septiembre. Dice Milei. Bueno, ¿qué de cosas que le dice Milei a Majul? Como me parece a mí, ya lo vamos a revisar en los próximos reportes diarios, pero todas o casi todas las editoriales de Luis Majul arrancan o tienen en algún momento, yo que piensa el presidente Milei, tienen como ese momento, ¿no? Lo que dice Milei. ¿Qué dice Milei? Es que es muy lindo, muy lindo. Bueno, pero en este sentido, que no van a aumentar los precios, Jabo festejó que algunos supermercados están rechazando listas de precios con aumento y dice, Dome Menger, Dome, viva la libertad carajo. Menger, la teoría de Menger es esa teoría que dice que si básicamente la gente no tiene plata, no puede comprar y los precios no pueden subir. Federico Furiase fue el encargado del equipo económico en salir durante el domingo a calmar a los mercados para que abrieran un poco más tranquilo. Hoy lunes dijo lo mismo, más o menos, hablando de Menger y de los precios con Luis Majul. Escucha. Los proveedores presentaron listas con aumento. Y creo que dos cadenas de supermercados se lo mandaron de vuelta. Puede haber en alguno, ahí tenés. Aplicó Menger lo que dice el presidente. El principio de Menger. Porque claro, porque con si estos precios, si vos querés vender estos precios, te lo vas a tener que meter en el... Si no hay convalidación monetaria, en el culo. Y además te movés en un ambiente más competitivo, hay una apertura comercial inteligente, entonces es mucho más competitivo los mercados. Si subís los precios, por las dudas, quedás afuera del mercado. Ahora, no es Mengele, Ratzinger, es Menger, el principio de Menger. Pero hablando de esto, de los precios y de cómo festejaba Milei que supuestamente los supermercados habían rechazado lista de precios con aumento, una predicción de Christian Butler, el economista que solemos citar en este programa. Así vamos migrando. Primera etapa, la suba del dólar no se traslada a precios. Segunda etapa, que es la actual, los supermercados y grandes superficies rechazan las listas de precios con aumento. La siguiente etapa, la que se viene, dice Christian Butler, es como un anticipo, un vaticinio. Será que van a decir, el traslado a precios fue menor a la suba del dólar y que eso ya es un triunfo. Veremos si se cumple este vaticinio del señor Butler, pero volvemos a Luis Miguel Majul, que nos cuenta más cosas que piensa Milei. Luis, por favor, contanos ahora cuánto piensa Milei que va a estar el dólar o que debería estar el dólar, por favor. Los proveedores presentaron listas con aumento. Y creo que dos supermercados, dos cadenas de supermercados se lo mandaron de vuelta. Puede haber en alguno, ahí tenés. Aplicó Menger lo que dice el ya lo vimos. Está lo de que creía que iba a estar el dólar el 18, era. Que él creía que iba a estar el dólar a 1.000 pesos. Si no, vamos... Bueno, más temprano en otra nota. Bueno, ahí básicamente lo que decía Luis Majul es que Milei creía, nos decía otro pensamiento del señor Javier Milei, que es que creía que el dólar iba a estar a 1.000 pesos. Eso es lo que dice Majul, que dice Milei. Pero bueno, más allá de esto, más temprano, en otra nota que dio para calmar a los mercados también el día de domingo con Vázquez, con Luciana Vázquez, Furiase en Radio Rivadavia dice que el dólar igualmente ratifica, pese a todo lo que supimos la semana pasada, que el dólar no tiene ningún tipo de intervención por parte del gobierno y que flota.
dijiste, tenemos un sistema de flotación libre, y en la entrevista con Fantino también gritaron todos al unísono, el dólar flota. Pero es un sistema de flotación sucia, digamos, una flotación administrada entre bandas. Es una yuya. Está muy importante lo que decís, claro. Entre las bandas es flotación totalmente limpia, porque no hay intervención del Banco Central en el mercado de cambios. De hecho, no interviene. Desde el 13 de abril, donde se inauguró este régimen cambiario de libre flotación entre bandas, el Banco Central no vendió ningún dólar. Está bien, pero trampa, porque quizás no interviene el Banco Central, eso es lo que no aclara Federico Furiase, pero intervino de otras formas el gobierno. Por ejemplo, mira estas dos notas, no del Destape, no de la Izquierda Diario, no de Tiempo Argentino controlado por sus trabajadores. Infobae publica dos notas. La primera dice, el FMI, o sea, es una advertencia del FMI. Le advirtió que el Banco Central usó en julio al menos 3.000 millones de dólares en futuros para frenar el salto del dólar. Los contratos futuros se hacen en pesos, a pesar de que tienen el dólar como referencia, pero igualmente dicen que, advirtieron que tiene que usarlo con más recato este elemento de los dólares futuros, el Banco Central, porque se gastó 3.000 millones de dólares, firmó por contratos por el equivalente a 3.000 millones de dólares. Y justamente ese descalabro que hizo el gobierno en los últimos días de julio con el dólar futuro es lo que nos lleva a la otra nota de Infobae, ¿qué dice? Por el salto del dólar, el Banco Central perdió 500.000 millones de pesos en el mercado de dólar futuro. Y mira, esto es durante todo el mes de julio, perdió 500.000 pesos. Pero mirá este cuadro día por día, que ahí ves, las últimas dos franjitas son del día 29 y 30 de julio. Perdió 73.000 millones de pesos el día 29 de julio y 160.000 millones de pesos el día 30. 233.000 millones de pesos, repito. 233.000 millones de pesos en 2 días. Perdieron. 233.000 millones de pesos en 2 días con timba de dólar futuro, Es bastante, creo yo, es bastante. A pesar de estos números, el fin de semana, Javito, que estuvo retuiteando al Toto Caputo, que celebraba el aumento de la recaudación impositiva, porque todo marcha acorde al plan. Y sí, pone Temap, fin. Sí, todo marcha acorde al plan, pone Javito, Pese... Claro, que las cosas se mueve también el plan. Pese a los embates de los enemigos de los fundamentals, todo marcha acorde al plan, dice Javito, ¿Seguro que Temap, Javito? O más notas del fin de semana, en este caso una del diario Clarín, que dice, después de la salida del cepo se fueron 12.300 millones de dólares de la economía por ahorro y por turismo. Es la mayor salida de dólares por estos dos conceptos en los últimos 22 años. 12.300 millones de dólares se fueron, o sea, se los chuparon los colchones. ¿Ustedes se acuerdan cuando era el Toto Caputo quería que saquen la plata de los colchones? Bueno, los colchones funcionaron como una aspiradora para llevar dólares hacia los colchones y no sacarlos, No se estarían sacando esos dólares de abajo del colchón, que encima 12.000 millones de dólares es más o menos lo que mandó la primera vez el Fondo Monetario. O sea, justamente en abril, cuando llegaron los fondos del Fondo Monetario para no sé qué, y la reserva y toda esa pelota, bueno, se empezaron a ir, 12.000 millones de dólares ya se fueron, Complicaciones, porque no solo, lo que decíamos, no solo no salen del colchón, sino que entran al colchón y encima los que tienen la guita afuera no la traen. Por ejemplo, ¿quién? El ministro de Economía, Toto Caputo. Sí, nota de Ari Jalada. En el Destape, Luis Caputo aún tiene el 99,9% de su plata afuera y quintuplicó su patrimonio desde que asumió.
Igual Abril Jalad, que es quien escribe esta nota, le desconfía al Toto Caputo porque dice que lo que tiene declarado es muy poquito para ser el Messi de las finanzas y que solamente en acciones de su consultora subieron muchísimo el valor de su ex consultora y que no creen que tenga esta plata que él declara. Pero aún si creemos que lo que declara es cierto, el 99,9 lo tiene afuera. Trae, por lo menos la que tenés declarada, trae, tonto, ¿sí? No seas hija de puta. La que tenés declarada, te digo, que debe ser el 1%. Ay, por eso algunos de los que bancan a Javito y su economía están nerviosos, como es el caso de Juan Carlos de Pablo, el economista, que se enoja, no me llaman de La Nación Más. Y Hugo Machiavelli, el periodista, le hace una pregunta y no le cae bien a De Pablo y se calienta con el periodista. Mira. ¿Qué podemos decir, o en todo caso, cómo usted ve la actual realidad? ¿Hubo alguna turbulencia en lo cambiario? ¿Está dentro de lo normal, de lo previsible? ¿El plan del gobierno en materia económica funciona dentro de lo previsto? ¿Te das cuenta que no laburaste para este reportaje? ¿Por qué? A ver. Pero lógico, hacete preguntas generales, hacé preguntas concretas. ¿Qué? No laburaste para este reportaje, le dijo De Pablo a Machiavelli. Pero para ir cerrando este momento, otra declaración de Furiase ayer, él lo presenta como algo malo. O sea, Furiase dice como que es algo malo, pero yo escuchaba esto y decía, menos mal, boludo, menos mal que está pasando esto que dice. Dice que por la falta de acceso a los mercados que tiene el gobierno, por la herencia que recibieron, no hicieron otra cosa que pagar deudas y ellos lo que querían era refinanciar, tomar más deuda, pero al final tuvieron que pagar. Mira, escuchalo. Se utilizaron para pagar cash vencimientos de deuda en dólares. Claro. Porque qué terrible. Y esta es la principal restricción que tenemos, producto de la herencia macroeconómica y de tener años y años de inestabilidad macroeconómica. Todavía Argentina no ha podido refinanciar la deuda en los mercados internacionales y eso hace que tenemos que comprar reservas y usar casi todas esas reservas para pagar los vencimientos de deuda como venimos haciendo, ¿no? Para pagar la deuda, menos mal, prendámosle una vela a Riego País, porque si baja de los 500 puntos o de los 400, el bono por 100 años va a ser un poroto. 500 años mínimo de deuda vamos a tener. Un detallecito, de todo marcha acorde al plan, Aunque las cosas se muevan, se mueve también el plan. Un detallecito, ahí lo veíamos a Furiase, que estuvo a la mañana en Radio Rivadavia, a la noche con Majul. Fue al que le tocó, evidentemente, salir a explicar el día domingo y a un poco calmar preventivamente a los mercados para que abrieran más tranqui. Ahora vamos a actualizar con Puchinomics cómo están los mercados, pero que a veces es injusta la división de tareas, porque a algunos le tocan tareas más difíciles y otros son tareas más fáciles. Por ejemplo, a Furiase le tocó ir a explicar economía, pero a Felipe Núñez, también del equipo del Toto Caputo, le tocó hablar del Señor de los Anillos en Twitter, Más o menos, el 2 de agosto, mirá, esto es del sábado, en el medio de todo el quilombo, qué sé yo, no hay mejor trilogía de películas que El Señor de los Anillos, dice. Integrante del equipo económico en el medio de una corrida financiera, muchos quilombos, pero bueno. Pero quiero detenerme un segundo hablando de Furiase, Felipe Núñez, toda esta gente que venimos nombrando, Pablo Quirno, hay otro que es Federico Domínguez, toda esta banda del equipo de economía, Martín Botier, todos los que del programa de Carajo y demás. Quiero detenerme un poco de cómo se maneja este equipo económico en Twitter. Bienvenidos a El Equipo Económico de Milei. Habla bien del equipo económico de Milei. Vamos a ver cómo tienen un modus operandi, de elogiarse mucho entre ellos, para intentar levantar a la figura del otro y darle relevancia a lo que está diciendo. Mira, vamos a algunos ejemplos. Tweet de Núñez, de Felipe Núñez, que anuncia que Federico Furiase va a estar a las 20:30 con Majul en La Nación Más. Un rato más tarde insiste, se viene el profe Furiase. Atención, viste que pone profe, ese tipo de apodos. Pero Furiase elogia a otro, ponele. Furiase dice, excelente lo que dice
dice Pablo Quirno sobre el programa del fondo. ¿Viste? Como que destacan lo que dice el otro. Unos días antes hacía lo mismo con Núñez. Clave lo que señala Felipe. Dame otro. Felipe Núñez acá resalta a Pablo Quirno. Fundamental lo que resalta Pablo. ¿Ven que todos arrancan así? Otro dame. Este es Federico Domínguez. Federico Domínguez que dice: esto que explica Felipe es clave. Todos arrancan así. Felipe habla de Fede también, de Fede Domínguez. Que dice: clave lo que dice Fede. Son todos iguales, boludo. Pero de un Fede vamos al otro Fede. Volvemos a Furiase, elogiado por Núñez. Fundamental esto que resalta Fede. Son todos así, boludo. Son distintos tweets, ¿te dan cuenta? Bausili, también lo elogian a Bausili. El presidente del Banco Central acá, y tres anclas, y destaca lo que dice Bausili. Y Felipe Furiase, uno lo critica a Furiase y mirá lo que contesta Felipe Núñez. Fede es uno de los mejores economistas del país. Viejo, excelente. Qué bueno, cómo se elogian entre ellos. Pero en este momento pasamos al que de verdad es uno de los mejores del país. Estamos hablando, sí, de nuestros hombres en las finanzas, el Pucci Motiverio, el creador de las Puccinomics. Presentación, Gerita. No vi El Señor de los Anillos, ¿eh? No viste El Señor de... Yo tampoco, Pucci. Pero vi Volver al Futuro y me gustó. Volver al Futuro me gustó. También es bastante buena la trilogía El Padrino, que yo digo, para sumar otras. Sí, pero no da así. El gobierno lo único que le falta es elogiar a la trilogía de la mafia. Bueno, pero si ya dijo que Al Capone era un héroe. Gerita, siempre tenés razón. Escuchame una cosita. Sí. Primero y principal, estabas hablando de riesgo país. Sí. Si querés te muestro cómo viene la cotización. Te pido por favor, Josi. Ahí está, el 100. Mirá, riesgo país va para arriba. 771. Sí, a la mierda. Derecha. Está subiendo, ¿eh? Mira. Hay riesgo. Hay riesgo. Hay riesgo y no es Cuca, me parece. Bueno, Escuchame. no, riesgo Cuca puede ser también. Dólar oficial, 1370. Gerita está bajando un poquitito. Dólar blue, 1325. Dólar MEP, 1364. Mira, bueno, ahí un poquitito para abajo, pero se sigue, bueno, ahí arriba de 350. Sí, después, por supuesto, que el Tonga Panga es la segunda economía, moneda que más ha subido debajo del Samoa Tala, que está fuerte Samoa. Sí, el Samoa Tala suele estar muy fuerte también, casi tanto como el Tonga Panga, pero nuestra moneda es el Tonga Panga. Después me tenés que hacer igual un poco las estadísticas de los últimos días, no sea cosa que nos haya pasado Samoa Tala. No, pero mira, no, está muy fuerte Samoa, está fuerte, hay un acuerdo sobre el atún blanco, ahí los ves a todos los dirigentes del equipo económico de ellos. El Matangui Tonga es el diario de Tonga y claro, hay una noticia. Acuerdo sobre el atún blanco, mira, están todos posando contentos, además va UB40, ¿me entendés? Va ahí al Big Lobe de Tonga. UB40 iba a tocar a Tonga y Tonga además hace un acuerdo con Samoa por el atún blanco. Exactamente, Gera. Perfecto. Y como si fuera poco, el principal de ellos, Carlos Pagnidillo, hace una nota de opinión que dice: la IA no es tu amiga. Están en contra de la IA. Sí, de Mark Zuckerberg. Mañana vamos a contar eso. Bueno, excelente. Cuidado que nosotros usamos un poco también. Bueno. Ningún problema, Gera. Recién veíamos cómo en Infobae mostrabas una placa que decía que el día 29 de julio se habían perdido 33.000 millones de pesos. Sí. Y el 30 de julio se habían perdido 160.000 millones de pesos. Sí. Es decir, en 2 días, hice el cálculo, por favor, ahí lo tenemos, en 2 días se perdieron 233.000 millones de pesos. Sí. Por día, en promedio, sí, 116.5 mil millones de pesos. Sí. En el año, ¿cuánto es esto, Gerita? ¿Lo vas a anualizar, Pucci? ¿Cómo hacen ellos? Ellos anualizan todo. Yo lo aprendí acá de la masterclass, escúchame. Por año vamos a perder 42.5 billones de pesos. Billones de pesos. 42.5 billones de pesos. Sí, excelente. Por ahí alguien me dice, che, me confundo. Hablame en dólares, que tanto que esto hablan en dólares. En dólares, bueno, el dólar recién lo vimos, está en 1.370. ¿Cuánta plata perdemos por año? Si esto sigue timeando así, 31.000 millones de dólares al año. Es decir, un préstamo del FMI medio, porque el FMI ha prestado 20.000 millones. 20 palos. Un FMI medio si seguimos timbeando ahí con dólar futuro. Por año. Y perdiendo 233.000 millones en 2 días, como hizo el Toto Caputo esta semana y el Banco Central, ¿no es cierto? Exactamente. Las chicas me decían, pero ¿cómo podemos dimensionar cuántos son 1.000 millones? Sí, ¿cuánto es? 30.000 millones. Mirá, en esta fotito acá, Gerita, estos son 10.000 millones de dólares. Esos son 10.000 millones de dólares, sí. José, ¿lo podés sacar un segundito? ¿Lo podés volver a poner?
Listo, es lo que viste antes, más ahora ya van 20.000 millones. José, ¿lo podés sacar de nuevo? ¿Lo puedo volver a poner? Estos son 30.000 millones de dólares. Hicimos pelotudeando ese vagón de guita lo que estamos perdiendo mientras el Toto aporta todo al negro y sale rojo. ¡Ay, Puchi! ¡Qué gráfico! La verdad que fue muy gráfico como mostraste la forma de perder que tiene el Ministerio de Economía. Muchas gracias, Puchi. Por favor, Gerita, vos. Y seguimos, dale. A ver si llegamos a terminar esto. Sí, a ver, sí. Vamos a lo de Macri versus Macri. Recuerden, esto está pasando. Macri versus Macri. La pelea de Jorge y Mauricio complica una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Se vienen los cierres de las alianzas nacionales. Este jueves, recordemos. Es bastante paja que se cerraron hace poco las alianzas de la provincia de Buenos Aires. Ahora se cierran las nacionales. Por eso estamos haciendo una encuesta, porque hay una pelea entre los primos Macri. No es que nosotros la inventamos, está existiendo. ¿Y ustedes quién prefiere que gane entre ellos? También pongan likes, hijo de puta. Veo que no están poniendo likes en el video del vivo. Pero bueno, además, ¿qué está pasando con esto? Lo explica Edu Feynman. No habría acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que este fin de semana, desde el PRO, estaban esperando algún tipo de llamado por parte de La Libertad Avanza para ver si aceptaban lo que pedían. En realidad, a mí lo que me contaron es, en realidad no los une el amor, sino las necesidades, básicamente, ¿no? Macri, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Macri? ¿Qué pidió? Macri, Mauricio, sí. No Macri Jorge, porque Macri Jorge no quiere el acuerdo. Ahí está. Y Karina no lo quiere adentro del acuerdo. A Jorge, al Macri negro. ¿Qué es lo que pidió Mauricio Macri? ¿Qué pidió? Primero pidió respeto. Respeto. Segundo, 2 entre los primeros. Bueno, ahí 6 está. Podemos volver. ¿Qué le respondieron a Macri? Pidió respeto y 2 diputados. Y le dijeron que no. Le dijeron que no, podés creer que no. Parece que Mauricio quería cerrar sí o sí. El tema es que le están ofreciendo tan poquito que le terminan dando la razón a Jorge, que era el que no quería cerrar la alianza, ¿no es cierto? Y el no acuerdo es tapa del diario Clarín de hoy, que lo informa ahí, los libertarios y el PRO más cerca de ir separados en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la nota que habla sobre este tema, que la escribe Santiago Fioriti, hay un gran momento que cuentan que Ezequiel El Sabor, secretario de gobierno de Macri, fue el nexo, ¿no? El encargado de negociar con La Libertad Avanza, y fue al que le dijeron que le daban prácticamente nada, que solo un lugar en diputados y ningún senador. Cuando lo llamaron para pedirle precisiones a Mauricio Macri, Macri estaba viendo una película de tiburones con su nieto Alfredo. Me encantó este dato. Muy Mauricio Macri, muy Michael Scott, Mauricio Macri, que se está cayendo la alianza, todo, y él está viendo películas de tiburones con sus nietos, y lo cuentan los periodistas. Además, en algún momento él lo contó también, porque si no, no sabría. Bueno, si no hay acuerdo, es otro dato, de que el gobierno no está sólido. Y hablando de movimientos extraños que reflejan que el gobierno no está sólido, uno de los gobernadores más peluca que había del dúo Jajá, Jaldo Jalil, el señor Jalil, el señor Jaldo, el tucumano, así habló de Milei. Milei y los libertarios no deben poner el pie en la provincia de Tucumán. Milei y los libertarios no pueden poner un pie en la provincia de Tucumán. No nos equivoquemos. Y si León cree que va a venir a Tucumán, tenemos una tijera para cortarle la peluca a León. Tenemos una tijera. Reventemos las urnas de votos peronistas. ¡Votos peronistas! Pará, Jaldo, loco. Tenemos una tijera para cortarle la peluca. Tremendo lo de Jaldo, Ahí te das cuenta que es tan baja, ¿no? Es tan baja el otro. Y cambiamos de tema, dale. Gordo Dan versus Islam, un nuevo coletazo de la interna de Santiago Caputo versus los Menem. Porque de la nada, el día sábado, el Gordo Dan tuiteó lo siguiente: mientras yo esté vivo, nunca va a penetrar en la nefasta cultura liberticida y totalitaria del Islam en la Argentina. Nunca me voy a vender y nunca me voy a arrodillar ante las amenazas. No van a arruinar este país como lo hicieron con Europa. Van a tener que matarme antes. Abrazo. ¿Quién te está amenazando? De Gordo Dan. Bueno, le contesta Galperín. Amén.
le contesta Marcos Galperín, y el gordo Dan a su vez le dice: gracias, benefactor social, le dice a Marcos Galperín. Pero hubo muchas respuestas en el sentido que lo hace el usuario Hernán, que dice: gordo, Menem no te dejó meter ni el octavo concejal de Florencio Varela y vas a terminar con el Islam. Y le dice, le pone la manito así, que es verdad, que aparte los Menem son representantes del Islam en la Argentina de toda la vida. Recordemos que hace unos meses Lucas Sagaz Luna, uno de los tuiteros de la banda de Santi Caputo y del Gordo Dan, había puesto: no odiamos lo suficiente al Islam, y le había contestado uno del clan Menem, Sharif Menem: borrá eso, pelotudo, Así que veremos cómo sigue esta lucha de los partidarios de Santi Caputo versus el Islam. Pero pasamos a alguien que no sé si es de origen árabe. Su apellido es Santillán Ibrahim. Así que creo que tiene un origen por ahí. Pero tiene otra pelea. La diputada Santillán contra la ortografía. Sí, la diputada Santillán. La diputada Santillán versus el idioma. La diputada Santillán se pelea con el idioma y la derrota es total. Las aventuras de la diputada Santillán en contra del idioma. En el capítulo de hoy, la libertad avanza, arrasa, escrito con Z. Sí, va a arrasar y así ganaremos los argentinos, puso hoy en una historia de Instagram, retuiteada, encima reposteada por el señor Javier Milei, que no le corrigió la ortografía. Pero recordemos algunas de sus más memorables batallas en contra del idioma. Sí, explícito con S. Sí, otro de hace poco, celebramos el Día de la Bandera. Con el cerebro lo celebra, ¿no es cierto? Sí, el inolvidable cloaca de la diputada Santillán, y aquella vez cuando dijo es un as, con H-A-Z, en vez, pues, le quiso decir que era un as, era un número 1, y le dijo que es un as. Haz lo correcto. Bueno, seguiremos. Esto es solo una de las batallas de la diputada Santillán contra el idioma, y va a haber muchas más, Y de esta manera terminamos el reporte diario de hoy. Santillán contra el castellano. Pongan likes, pongan comentarios, y así termina el reporte diario de hoy. Renovate. Re 107.3. Re FM. Seguimos con más Ready. El reporte diario de Re FM.